Masejet Zebahim Daf Havdale Damudalev 24a, 3 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Omed al Gabe Kelim, al Gabe Behema, al Gabe Ragle Javero Pasul. Mencionamos anteriormente en la Mishnah que un Cohen, cuando está haciendo la abodá, cuando está haciendo un servicio en el Bet HaMikdash, debe estar pisando directamente el piso de la Azara y no puede haber nada que interfiera entre su propio pie y el piso de la Azara. Y por lo tanto, si el Cohen pisa sobre unos utensilios o sobre unos animales o sobre los pies de sus colegas, de sus compañeros, el servicio está inválido y está profanado. Pregunta la Gemara Minala, ¿de dónde aprendemos que efectivamente es así? De Tane de Rabbi Ishmael, Hoil veritzpa mekudeshet uchlisharet mekudashim, machlisharet lo yehe davar chotzetz beno leben klisharet, af ritzpa lo yehe davar chotzetz beno leben haritzpa. Dice la Gemara, esto se nos enseña en la baraitá que fue mencionada en el Ben Midrash de Rabbi Ishmael. La baraitá dice lo siguiente: tenemos dos cosas consagradas, entre muchas más obviamente. Tenemos el piso de la Azara, que es consagrado, y tenemos los utensilios, el klisharet, los klisharet que son consagrados. Entonces comparamos uno con otro y decimos lo siguiente: de la misma manera que klisharet, que los utensilios sagrados, la halajá es que el Cohen debe tomarlos directamente y no puede haber nada que interfiera entre su mano y el utensilio. Igualmente, la Azara, que también es consagrada, tiene que estar el pie del Cohen Gadol directamente sobre el pie, directamente sobre el piso, y no puede haber nada que interfiera. Y si lo hay, queda inválido el servicio. Dice la Gemara Utzrija: Diashminan kelim mishum de la mina de basar ninhu, abal behema de mina de basar hu eimalo, diashminan behema de la mina de adam hu, abal javero de adam hu eimalo tzrija. Ahorita la Gemara en esta parte analiza por qué es necesario que la Mishnah nos traiga 13 ejemplos de interferencia. ¿Sí? Cuando el Cohen pisa ¿qué? Un utensilio. Segundo, cuando el Cohen está sobre un animal. Tercero, cuando está sobre los pies de su colega, de sus compañeros. ¿Para qué es necesario los tres casos? Es la misma idea, que tiene que estar pisando directamente en el piso de la Azara y no puede haber ninguna interferencia. Dice la Gemara, es necesario decir los tres casos. ¿Por qué? Porque si nada más te hubiese dicho el primero, hubiese dicho, listo, el primero cuando está pisando utensilios, ahí es cuando es interferencia y queda inválido, porque utensilio no es lo mismo que la piel del Cohen, entonces efectivamente se considera una interferencia. Pero si pisa un animal, sí, que al fin y al cabo es carne, como el de la persona que es carne, o puede ser que eso no sea interferencia, no hubiese sido interferencia, porque a mí me vino en Hotzet y hubiese estado kasher. Y por otro lado, si hubiese dicho nada más el primero y segundo caso, hubiese dicho, listo, el primer caso no Keli porque es Keli, y animal no porque es carne, pero carne de animal, no carne de persona. Pero uno hubiese pensado que si hubiese estado pisando pie de sus colegas, que es carne, es piel de personas, uno hubiese dicho que en ese caso sí es min bemino, mamash, y no hotzet, si no hay interferencia, y está kasher, kamashman, que en los tres casos, también en el tercero, decimos que hay interferencia y sí es hatzitza, y por ende el servicio queda inválido y profanado. Tania, Rabbi Eliezer Omer, Raglo Ahata la Keli, Raglo Ahata la Ritzpa, Raglo Ahata la Eben, Raglo Ahata la Ritzpa, Roim Kol Sheilu Inate la Keli, Betinate la Eben, Yahol la Moda Raglo Ahat, Veyabod, Abodato Kesherabim Lab, Abodato Pesula. La Gemara nos trae una baraita al respecto, que Rabbi Eliezer dice lo siguiente: ¿qué pasa un Cohen que estaba uno de sus pies sobre un utensilio y el segundo pie estaba sobre el piso de la Azara, o uno de sus pies estaba sobre una piedra que estaba sobre el piso de la Azara y el segundo pie estaba sobre el piso de la Azara, de tal forma que el segundo en ambos casos lo tiene directamente sin interferencia, pero el primero lo tiene con una interferencia? ¿Eso es válido o no es válido para hacer la boda, para hacer el servicio? Dice la Gemara, depende. Tenemos que verificar si al sacar el utensilio o esa piedra puede el Cohen seguir apoyándose en el segundo pie, ¿sí? En el pie que está sobre la ritzpah, sobre el pie, sobre el piso de la Azara, y hacer su abodá kasher. Pero si no puede, si no tiene suficiente apoyo en ese segundo pie que está directamente en la Azara, ahí decimos que el servicio es inválido, está pasul. Muy bien. Seguimos. Va y Rabbi Ami. Ni daldelaha even ve'amad alea mau. Eja den dato lejabra lo tibayalach. De Vadai Haitza, Kitibayalach de dato lejabra mai. Que van de dato lejabra que man de mi jabre damia. O dilma hashta mia hatelisha. Rabbi Ami tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa si una de las piedras del piso, una de las cerámicas, una de las piedras del piso de la Azara se soltó y ahorita está despegada, pero todavía está en su lugar, pero se está moviendo, ¿sí?
Y el Cohen, al hacer el servicio, se para justo en esa piedra. ¿Es válido o no es válido? Y aclara la Gemara la duda. No hay duda que si no piensa arreglarlo y pegarlo, no hay duda que seguro es Hatzitzah, porque si no piensa arreglarlo, se considera lo que está ya desconectado y se considera entonces que el Cohen no está pisando el piso de la Azara y por lo tanto va a estar pasul. La duda es cuando está desconectado, está despegado, pero tiene intención de arreglarlo. Por un lado podemos decir que ya que tiene intención de arreglarlo, pues se considera que es parte de la rizpa todavía, parte del piso y no hay interferencia y está todo perfecto. O por otro lado podemos decir, mira, ahorita al fin y al cabo está despegado y por lo tanto no sirve. Esa es la duda de Rabbi Ami. Una segunda versión para esta duda, dice la Gemara, Rabba zute bai lahaji, bai Rabbi Ami, nekraha even ve'amad mimkoma mau. Maika mi bayale. כי קדיש דוד, רצפה עליונה קדיש, עוד ילמד להרעיד דתומה קדיש, ותיבא אלך כל הזרה כולה. לעולם פשיטא לה, דעה דהרעיד דתומה קדיש. ואחי כמי בא אלה, דרך שירות בכך, או אין דרך שירות בכך, תיקו. Dice la Gemara que Rabba Zute tenía una segunda versión de la duda de Rabbi Ami, y es la siguiente. ¿Qué pasa si una piedra del piso de la Azara fue removida? No solamente fue despegada y estaba suelta ahí moviéndose, fue removida, se retiró. Estaba retirada del piso, de tal forma que quedó un hueco ahorita ahí, ¿sí? Como una cerámica, se removió, no nada más que estaba suelta, sino se removió. Y el Cohen se para en ese hueco y hace la boda, kasher o no kasher. Y la Gemara analiza la duda, dice, un segundo, ¿cuál es la duda? Aparentemente la duda es si David Amelech, cuando consagró el Bet HaMikdash, el piso, si consagró nada más el piso superior o el piso inferior hasta el teom, hasta el abismo, o sea, también las profundidades. Pero si esta es la duda de Rabbi Ami, pues no debería tener una duda cuando una sola piedra se removió. Debería tener una duda en general, si se removió todo el piso también de la Azara, ¿sí? Entonces tenemos que decir que no hay duda en que él opina, Rabbi Ami, que el piso, que no nada más el piso superior está consagrado, sino también el piso hasta el abismo, las profundidades, todo está consagrado. Cuando David Amelech lo consagró, estaba todo consagrado. Y aquí el tema es que al fin y al cabo el Cohen está en un hueco. Sacaron esa piedra, hay un hueco. Entonces, la pregunta es si es derech sherut bekach, si es bonito, si es correcto, si es la costumbre, si es común, mejor dicho, si es común que el Cohen haga un servicio, ¿sí? En un hueco o no. Si es derech sherut bekach, perfecto. Y si es derech sherut bekach, no. Esa es la duda de él, la Gemara se queda en Teiku. Seguimos, Rabotai. La última parte de la Mishnah dice, Kibel besmol pasul ve Rabbi Shimon machshir. En la última parte de la Mishnah mencionamos qué pasa si un Cohen recibe, ¿qué es recibe? Recepción de la sangre, Kabbalah, con la mano izquierda. ¿Invalida este servicio o no? Lejatejilá, no hay duda que hay que hacerlo ¿qué? Con la derecha, ¿sí? Pero ¿qué pasa Bediabad? Tanakama opina pasul Bediabad y Rabbi Shimon dice que Bediabad kasher. Mahloket, así vimos en la Mishnah. Si la Kabbalah se hizo con la mano izquierda, según Tanakama, pasul, y según Rabbi Shimon, kasher. La Gemara nos trae una baraita que nos explica la fuente, o mejor dicho, la razón y la fuente de cada una de estas dos opiniones, de Tanakama y de Rabbi Shimon. Tanu Rabbanan, be'etzba'o velakach, melamed shelo te Kabbalah ela beyamin. Be'etzba'o venatan, melamed shelo te netina ela beyamin. Amar Rabbi Shimon v'chineembra yad beKabbalah, ela be'etzba'o venatan, שלא תנתינה אלא בימין, הואיל ולא נאמרה יד בקבלה, קיבל בשמאל כשר. Expliquemos la baraita, aunque la segunda parte de Rabbi Shimon no está clara. Dice la baraita lo siguiente, hay un pasuk en Vaikra capítulo 4, versículo 25, 25 y 34. Sí, se repite el pasuk, pero de todas maneras el pasuk dice así. Escuchen bien, Velakaja Cohen, ¿qué es Velakaja Cohen? Lekija, ¿qué es Lekija? Recepción de la sangre, Kabbalah. Velakaja Cohen midama hatat, Kabbalah. Después menciona la palabra be'etzbao, su dedo, ¿sí? Y después dice venatan al karnot mizbeach leola. Al karnot mizbeach haola. ¿Qué es venatan al karnot mizbeach haola? Salpica. O sea que en este pasuk se menciona velakaj, que es Kabbalah, y al final se menciona venatan, que es netina, zerika. Y en la mitad, entre el velakaj y el venatan dice la palabra ¿qué? Be'etzbao. Be'etzbao. Otra vez repito el pasuk, velakaj a Cohen midama hatat, be'etzbao, venatan al karnot mizbeach haola. Dice la Gemara, ya que la palabra betzbao, dice la Braita, que la palabra betzbao fue puesta en la mitad, lo interpretamos para la parte antes y para la parte después.
decimos que, como vamos a ver más adelante, en Amud Bet, cualquier lugar que está escrito en la Torah, etzba se refiere a qué dedo, el dedo derecho. Se aprende que es de la Shabbat de Metzorah, ¿sí? También yad. Yad es mano derecha. Se aprende que es de la Shabbat de Metzorah, que está escrito yado haimanit. Igualmente Metzorah está escrito etzbao haimanit, ¿sí? Ok. Entonces viene Tanakama y dice, repito, está escrito betzbao, antes está escrito velakach, que es Kabbalah, y después está escrito que benatán, que es Erika. Entonces decimos que betzbao, al lado de lo previo, velakach, es para decirte que la Kabbalah tiene que ser beyamin. Y después así Betzabao con lo después Benatán es para decirte que la Netiná también tiene que ser ¿qué? Beyamin. Así opina que Tanakama. Entonces Tanakama opina que la Kabbalah y la Zerika y la Netiná tiene que ser Beyamin. Y de aquí él saca, hablando de la Kabbalah, Tanakama dice, ¿qué dice? Tanakama dice en nuestra Mishnah que si la Kabbalah hizo Besmol, Pasol. Perfecto. Viene Rabbi Shimon y dice, un segundo. ¿Acaso está escrito la palabra Yad respecto a Kabbalah? Está escrito Betzbao. Escuchen bien el lenguaje. Está escrito Betzbao. Y por eso decimos que, ya que está escrito Betzbao cerca de Benatán, que está escrito después de Benatán, aplicamos que la Netiná tiene que ser con la mano, con la derecha. Pero respecto a la recepción de la sangre, el Velakaj, decimos que ya que no está escrito la palabra Yad, decimos que se puede Bediabad hacer con la izquierda. No está claro lo que está diciendo. Sí, y la Gemara pregunta de inmediato. Pero de todas formas, esta es la fuente. Ahorita vamos a analizar lo que le está diciendo. Que Rabbi Shimon dice que Kabbalah besmol, kasher. ¿Sí? Pero Tanakama, Kabbalah besmol, pasul. Pregúntale a Rabbi Shimon, mi manafshach. Itle gezerah shava, ki lo nemra yad bekabbalah maihave. Veiletle gezerah shava, ki nemra yad bekabbalah maihave. Pregunta la Gemara, no entiendo. Mi manafshach. Rabbi Shimon que dice que no está escrito la palabra yad respecto a Kabbalah, respecto a Belakaj. Y por lo tanto, decimos que no tiene que ser con la mano derecha. Pero un segundo. Él está de acuerdo con la Gezerah Shabbat de Metzorah, que Metzorah está escrito que Yad es Yado Manit, y Etzbao que es Etzbao Manit. ¿Está de acuerdo con la Gezerah Shabbat que cualquier lugar que está escrito Yad Stam o Etzba Stam también es de Manit o no está de acuerdo? Sí está de acuerdo con eso. Pues también si respecto a Kabbalah, a Belakaj no está escrito Yad, pero sí está escrito que Etzba. Y Etzba también está en esa Gezerah Shabbat incluida que tiene que ser con la mano que derecha. Y si no está de acuerdo con la Gezerah Shabbat, entonces también si hubiese estado escrito la palabra Yad respecto a Kabbalah, no hay que ser Shabbat. Entonces, ¿qué dice? No está escrito la palabra Yad de Kabbalah. ¿Qué es lo que opina él? Dice la Gemara Mara Viuda, Leolam Letle, que es de la Shabbat. Veaji Kamar, Vejinemar Yad Yamin Bekabbalah, Hoil Benon Emar Yad Yamin Bekabbalah, Kibel Besmol Kasher. Amale Rabbah Yahi, Afiru Netinanami. Veod, Vejiledre Rabbi Shimon, que es de la Shabbat, Veatan Rabbi Shimon Omer, Kol Makoshe Neemar Yad en el Yamin, Etzba en el Yamin. Dice la viuda, en verdad, Rabbi Shimon no está de acuerdo con la Gezerah Shabbat. Dice que no podemos aprender ni Yad ni Etzba de qué? De Metzorah. ¿Sí? Y lo que se refiere a Rabbi Shimon a decir es lo siguiente. Que lo que está ya que no está escrito respecto a Kabbalah Yad Yamin, no está escrito Yad Yamin. Ya que no está escrito Yad Yamin, entonces por eso decimos que si recibió con small, ¿está qué? Está kasher. ¿Sí? Está kasher. Viene, todo siempre es Bediabad, porque lo ideal siempre es con la mano derecha. Ok, todo es Bediabad. Todo lo que decimos que es kasher según Rabbi Shimon es Bediabad. Sin embargo, viene Rabbi y dice, no me cuadra que esta explicación, porque si es así, pues entonces también respecto a la Netiná, respecto a la Zerika, también deberíamos decir que tiene que estar kasher con la izquierda, porque no fue dicho Yemin. ¿Sí? ¿Por qué Rabbi Shimon está de acuerdo que la Netiná sí es con la Yamin, con la derecha? Y segunda pregunta, ¿qué más decir que no está de acuerdo con la Gezerah Shabbat? No me cuadra, porque la Braita Meforash Rabbi Shimon dice que cualquier lugar que está escrito en la Torah Yad Stam se refiere a Yad Yamin, a la derecha, y Etzba Stam se refiere a ¿qué? A Etzba Yamin, porque aparentemente, porque hay Gezerah Shabbat. Es como tú me dices que no está de acuerdo con la Gezerah Shabbat, por eso la Gemara se retracta. Él amarraba Leolam Itle Gezerah Shabbat. Veaji Kamar, Vejinemra Yad Bekabbalah, o el Velonembra Yad Bekabbalah, el Etzba Veyesha le Kabbalah Beetzba, Kibel Besmol Kasher. Dice Rabbi, en verdad, Rabbi Shimon no hay duda que está de acuerdo con la Gezerah Shabbat, ¿sí? Que aprendemos de Metzorah, que cuando está escrito Yad o Etzba es la mano derecha. Entonces, ¿por qué aquí en este pasuk Rabbi Shimon nos dice que respecto a Belakaj Kabbalah se puede con la izquierda y respecto a Netinah solo con la derecha? Eso te voy a explicar. Respecto a Kabbalah, respecto a Belakaj, no está escrito la palabra Yad, ¿sí? No está escrito la palabra Yad, ¿sí? Sino que está escrito Etzba. Y no existe hacer Etzba Kabbalah, no existe hacer Kabbalah con Etzba. La Kabbalah se tiene que hacer con la mano, no con el Etzba. ¿Cómo agarras el utensilio? Con una mano, no puedes con un dedo agarrar el utensilio, ¿sí? Y por lo tanto decimos que el Etzba no se relaciona con lo anterior de Belakaj, con Kabbalah, sino únicamente con lo posterior de Benatán. Entonces, por eso decimos, sí, Etzba es derecha,
por la que será Shabbat. Pero nada más aplica para lo próximo, para que lo sigue, lo Benatán, que se hace con un dedo, y no con la de Kabbalah, que es con una mano entera. Entonces, por eso decimos que no aplica derecha para Kabbalah. Está escrito Etzba, no, el Etzba es para después. Es para lo después, no para lo de antes, porque en Kabbalah no existe Etzba, no existe un dedo. Sin embargo, pregunta la Gemara, Male Rav Sama Bre de Rabashel Rabina, Efshar de David le Ozden Lisfat Mizrak Umekabel Ma. Ela Amar Abaye Bemikran Idrash Shefanabu Lajaraka Miflegi. Pregunta Rav Sama Bre de Rabashel Rabina, no, también Kabbalah se puede hacer con un dedo. ¿Cuándo? Cuando el utensilio le haces una oreja, una asa, ¿sí? Asa, y agarras el utensilio por la asa con un dedo. Se puede hacer la Kabbalah, ya se hace la represión de la sangre. Dice la Gemara, por eso tenemos que decir otra explicación, que en verdad el mahloket entre ellos es otro. Otra vez, ¿cuál es el pasuk que tenemos? Repitamos el pasuk. Velakaj, que es Kabbalah, después Betzbao, después Benatán. Entonces, hay un mahloket, si cuando tenemos una palabra en la mitad de algo, ¿con qué la interpretamos? Tanakama opina que la interpretamos con lo de antes, con lo que justo antes y con lo justo después. O sea, por lo tanto, Etzbao es Yamin, derecha, ¿sí? Y todos estamos de acuerdo con que es de la Shabbat, ¿sí? Entonces va para lo de antes, que es Kabbalah, y para lo después. Por eso Tanakama dice que si fue con la izquierda uno u otro, pasul. Sin embargo, Rabbi Shimon dice, no. Mikra, cuando tienes una palabra, un pasuk, lo interpretamos con lo después, pero no con lo de antes. Lo de antes es Kabbalah. Entonces el Etzbao no lo relacionamos con el Etzbao, que es el dedo derecho, no lo metemos con Kabbalah, porque no es con antes. Entonces, según Rabbi Shimon, no, Mikra, lo nidrash, lefanav, sino únicamente la jarab. Entonces nada más lo interpretamos para lo después, que es de Benatán, la netina, pero no la Kabbalah. Y por eso Rabbi Shimon dice que ¿qué? Que la Kabbalah que se hizo con la mano derecha, pero con la izquierda, kasher, bediaba, obviamente. Seguimos. Amar Abaye. Hadar Rabbi Elazar Rabbi Shimon, mafka mi de Abua. ומפקא מדרבנן. דתניא רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, בכל מקום שנאמר אצבע בקבלה, שינה בקבלה פסול, בנתינה כשר. בכל מקום שנאמר אצבע בנתינה, שינה בנתינה פסול, בקבלה כשר. והיכן נאמר אצבע בנתינה, דכתיב, ולקחת מן המפר ונתת לקנות המזבח באצבעיך. וכסבר מקרא נדרש לפניו, ולא לפני פניו, ולא לאחריו. פרדון. מקרא נדרש לפניו, ולא לפני פניו, ולאחריו. אוקיי. Bien, Abaye dice, hasta ahorita mencionamos dos opiniones al respecto. ¿Cuáles son las opiniones? Tanakama y, muy bien, Rabbi Shimon. Bien, Abaye dice, hay una tercera opinión, que es Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, que no cuadra ni con Tanakama, ni con su padre Rabbi Shimon. O sea, es una tercera opinión. ¿Dónde vemos esta opinión? La Baraita dice lo siguiente. Dice la Baraita, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon dice, en cualquier lugar que está escrito en la Torah, Etzba, sobre Kabbalah y no sobre Netina, ahí decimos que si la hizo con la izquierda la Kabbalah, está pasul. Y la Netina está kasher. Y cualquier lugar en la Torah que está escrito Etzba respecto a la Netina, o sea, la Zerika, y no a la Kabbalah, ahí decimos que si la hizo con la izquierda la Netina, pasul, y la Kabbalah está kasher. Y la Gemara explica, un segundo. ¿Cuál es el caso? Escuchen bien. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el pasuk en el cual está escrito Etzba sobre Netina y no sobre Kabbalah? Dice la Gemara, te voy a explicar respecto el pasuk en Shemot 29:12 respecto a Parahatat que traían en Sheikru y Memiluin, ¿sí? Los días de inauguración. Está escrito, escuchen bien, Velakachta midam hapar venatatal karnota misbeach beetzbaeja. Está escrito Etzba sobre la netina, ¿sí? Y opina Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, que el pasuk, otra vez, ¿qué está escrito primero? Netina, venatata, al karnota misbeach beetzbaeja. ¿Qué está escrito primero? Venatata, y después está escrito Etzba. Opina Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, que un pasuk, una palabra en el pasuk, se interpreta con lo mencionado antes y no ante adelante, y no después. Entonces, otra vez, cuando está escrito Beetzbaech, otra vez, pregúntale a Mara, ¿dónde está escrito? ¿Sí? ¿Dónde está escrito que estamos tratando de buscar un caso, un pasuk en el cual está escrito la palabra Etzba sobre Netina, no sobre Kabbalah? ¿Dónde está escrito esto? Dice la Gemara en Shemot 29:12 respecto a Parahatat que trajeron en Bemiluin, Velakachta, que es Kabbalah, ¿sí? Velakachta, midama hatat, midama par, después está escrito Venatata, al kanota misbeach, y después Beetzbaeja. Está escrito la palabra Etzba, y opina Rabbi Elazar que nada más se interpreta la palabra Etzbaeja con lo mencionado justo antes, pero no antes al antes. Por lo tanto decimos que fue dicho sobre la netina, que fue dicho justo antes, y no
a la Kabbalah que fue dicho antes. Y también opina Rabbi Elazar que, o sea, Rabbi Elazar opina que se interpreta esta palabra con lo mencionado antes, justo antes, y no antes, y no tampoco lo después. ¿Sí? Y no lo después. Así dice la Gemara. Entonces dice la Gemara, si es así, ¿qué está escrito aquí otra vez? Este es el caso que fue dicho etzba sobre Netina y no sobre Kabbalah. Pero que vemos aquí que Rabbi Elazar Shimon opina otra vez que la palabra etzba se interpreta con lo de antes, justo antes, y no antes al antes, y no después. Entonces ahorita volvemos a nuestro pasuk. ¿Cuál es nuestro pasuk? Nuestro pasuk que dice, el pasuk que, que trajo Tanakama, ¿sí? en Vaikra, ¿sí? Velakaja koger midam hatat beetzbao, venatan al beetzbao. Está escrito beetzbao, antes está escrito, justo antes está escrito que Kabbalah, y justo después está escrito que Netina. Rabbi Elazar, ¿qué opinaría? Que este etzba va sobre qué? Sobre lo justo antes y no sobre lo después, ni antes, ¿sí? Entonces sale que Rabbi Elazar opinaría, no opina ni como su papá Rabbi Shimon, ni como Targama, porque su papá opina al revés, que Mikran y Dash después y no antes. Y Tanakama dice antes y después, y él dice que antes y no después. Entonces, tenemos una tercera opinión. Seguimos, Rabotay. Amar Rabba Bajanam Rabbi Yohanan. Kol makom sheneemar etzba ukeuna ena ela yamin. Kasal kadaatin tarte bainan. כדכתיב, ולקח הכהן מידה מחטאת באצבעו, ויליף ממצורע, דכתיב, וטבל הכהן את אצבעו ימנית. והרי כמצד דלא כתיב בא אל הכהונה, ותנן קמץ בשמאל פסול. Viene Rabba Barjana en nombre de Rabbi Yohanan y dice lo siguiente. Te voy a decir una regla. Cada vez que está escrito en la Torah, en un pasuk, etzba, y también kehuna, cohen o algo por el estilo, cuando dice los dos, se refiere a qué? A que tiene que hacerse con la mano derecha. La Gemara entiende en este momento que cuando Rabba Barjana en nombre de Rabbi Yohanan me solicita que tiene que estar escrito etzba y en el pasuk etzba y kehuna, ¿sí? Se refiere a los dos, no uno de los dos, sino los dos. Tiene que estar escrito etzba y kehuna para que digamos que tiene que hacerse con la mano derecha, ¿sí? Por ejemplo, respecto a Netinat Adam del Korban Hatat, que mencionamos, que se mencionan estas dos palabras, en Vaikra está escrito Belakaja Cohen, Midama Hatat Beetzbao, ¿sí? Perfecto. Y la razón que tiene que estar escrito estas dos palabras, ¿sí? Es porque lo aprendemos desde la Shabbat de Tarat Metzorah, de la purificación de un Metzorah, que también está escrito las dos palabras. En Vaikra 14:16, Betaval HaKohen et Etzbao, Cohen Etzbao, ¿sí? Decimos que de la misma manera que ahí hay que hacerse con la mano derecha, igualmente cuando está escrito las dos palabras, Cohen y Etzbao, también es con la mano derecha. Pero si es así, tengo un problema con Kemitzah. ¿Qué es Kemitzah otra vez? Kemitzah es cuando el primer trabajo que se hace de los cuatro con una korban minjan, una ofrenda de harina que se agarraba, así con los tres dedos. Que ahí, en Kemitzah, está escrito, no obstante, la palabra Etzba, pero no está escrito la palabra Kehuna. Y aún así está escrito en la Mishnah, Masejet Menachot, Baba Mudalef, que si lo hizo con la mano izquierda, pasul. No puede ser, porque pues, para que sea pasul con la mano izquierda tiene que estar escrito que, aparentemente las dos, Kehuna y Etzba. Por eso Rabba corrige y dice que seguro Rabbi Yohanan se refiere a decir que no se necesitan los dos, Kehuna y Etzba, sino o Kehuna o Etzba. Si dice o Kehuna o Etzba, ahí es cuando tiene que tener mano derecha. Y si no tiene mano derecha, pasul. Y por eso es que Kemitzah, a pesar que no dice Kehuna, pero sí dice Etzba. Entonces por eso es que pasul. Amarle a Valle, Hareo Lachat Evarim Lakeves, Dichtiv Beukehuna, Dichtiv Veikriba Cohen et Akol Veiktira Mizbeja Veamar Mor, Zo Lachat Evarim Lakeves, Vetnan, Harregel Shel Yamin Bismolo Ubetor Alachutz, que Aminan o Etzba, o Kehuna, Bedavara Meakev Kapara, Dumia de Metzora. Viene a Valle y le pregunta a Rabba de Olachat Evarim. ¿Qué es el Olachat Evarim? Cuando se transportaban ciertas partes del Korban, no ciertas, el Korban Olá, las partes del Korban Olá, al Keves, a la rampa del altar. Está escrito Kehuna respecto a eso, como está escrito en el pasuk respecto a Korban Olá en Vaikra 1:13, Veikriba Cohen et Akol Veiktira Mizbeja, que es Veikriba Cohen, transportar, acercar, de cercanía, ¿sí? El Cohen, está escrito la palabra Kehuna, y se refiere a Olachat Evarim, y está escrito en la Mishnah Masejet Tamid 31b, que la mano, la pata delantera del animal, se colocaba en la mano izquierda del Cohen. Vemos que, ¿cómo se transportaba en la mano izquierda? ¿Cómo puede ser? Está escrito que una, si tú me dices que es suficiente, el hecho que está escrito que una o etzba, ya se tiene que hacer con la mano derecha, y si no es pasul, ¿cómo puede estar escrito respecto a el Korban Olá, Olá Tatamid, que el Cohen la agarraba con la mano izquierda? Responde la Gemara, no.
Todo lo que decimos que cuando dice o etzba o que una es meakev, se tiene que hacer con la mano derecha, y si no meakev, es únicamente en un servicio que es necesario y esencial para la expiación. Y que si no se hace, se invalida todo. Pero aquí, olajate barim, si no se hace, todo sirve, entonces no pasa nada, no aplica esta regla. Sigue preguntando la Gemara, Vare kabbalah dichtibu keuna, vedabara meakev kaparahu, vetan kibel besmol pasul Rabbi Shimon machshir, Rabbi Shimon tarte bae. Pregúntale, hermano, un segundo. Kabbalah Tadam, recepción de la sangre. ¿Qué está escrito en la Torah? Que una sobre eso, ¿sí? Y es algo esencial, no puedes no hacer eso. Sí, está escrito en la Mishnah, en nuestra Mishnah, que se lo recibió con la mano izquierda, según Tanakama Pasul, pero según Rabbi Shimon, Machshir. Segundo, ¿cómo Rabbi Shimon puede permitir? Está escrito la palabra que una. Dice la hermana, no, Rabbi Shimon opina que para que sea meakev se necesitan que esté escrito que las dos. Que una y etzba. Y esta Kabbalah, que solo dice que una, y no dice etzba, según Rabbi Shimon, que necesita que esté escrito las dos, aquí nada más está escrito uno, por eso es que es no meakev. Pregúntale a mi vaya Rabbi Shimon tarte. Vea, Tani Rabbi Shimon Omer, kol makom shenemar yad eno el yamin, etzba eno el yamin. Etzba lo vaya que una vaya etzba. Pregúntale a Mara, no me cuadra que tú me digas que según Rabbi Shimon, para que algo se tenga que hacer con la mano derecha y si no se invalide, requiera que esté escrito en el pasuk las dos palabras, también etzba y también que una. ¿Por qué no me cuadra? Porque la baraita Rabbi Shimon dice, el mismo Rabbi Shimon dice, que en cualquier lugar de la Torah que está escrito la palabra yad es únicamente derecha, y cualquier lugar que está escrito la palabra etzba es únicamente que derecha. Vemos que independientemente si está escrito que una o no está escrito que una, el hecho que está escrito que yad o está escrito etzba es solamente que yemin. Vemos que está escrito solo etzba es yemin. Dice la Gemara, no. Cuando está escrito solo etzba, efectivamente es yemin. Pero cuando está escrito que una no es yamin, a menos que también esté que etzba. Eso es lo que dijimos antes, que Rabbi Shimon requiere los dos. O sea, cuando hay que una no es suficiente, a menos que también tenga que etzba. Pero cuando está solo etzba, es suficiente. Como dice la baraita. Dice la Gemara, de la Cohen la Malí. Beki una. Dice la Gemara, si es así. Sí, o sea, solo que una no sirve para decirte que se necesita hacer con la mano derecha. Entonces, ¿para qué se necesita la palabra que una en Kabbalah Tadam, que dice solo que una ahí? ¿Sí? No es para decirte mano derecha, porque es solo que una. Entonces, ¿para qué te dice que una? Ya te dice Bene Aarón. Si es para decirte que nada más Kohanim, te dice Bene Aarón. ¿Para qué tienes que decirte que una? Sino para decirte que tienen que hacerlo Beki Unam. ¿Qué es Beki Unam? Con sus ropas. Otra cosa. Sigue preguntando la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Vare Zerika de lo que te la que una. ¿Sí? Utran zarak besmol pasul velo palik Rabbi Shimon amar Abaye palik babaraita de Tania kibel besmol pasul Rabbi Shimon machshir zarak besmol pasul Rabbi Shimon machshir. Pregunta la Gemara, que acabamos de decir que según Rabbi Shimon la palabra que una sola no enseña que tiene que hacer con la mano derecha, solo si tiene también etzba. Dice la Gemara, si es así, tengo un problema. Zerika, la salpicada, de la tirada de la sangre en el Mizbeach, no está escrito en la Torah, sino nada más que una. No está escrito etzba, solo que una. Y está escrito en la Mishnah, en nuestra Mishnah, que si tiró besmol, si tiró con la mano izquierda, pasul. Y Rabbi Shimon no discute en eso. Rabbi Shimon debería discutir y decir que hay que ser escrito solo que una, no está escrito también etzba. Está kasher bediabad. Dice Abaye, definitivamente Rabbi Shimon también discute en esto. Y no obstante, nuestra Mishnah no discutió, pero en la baraita sí mencionó su opinión. En la baraita está escrito, si recibió recepción con izquierda, pasul, Rabbi Shimon permitido, y si tiró besmol, Tanakama prohíbe, pasul, y Rabbi Shimon también, en este caso, permite. ¿Por qué? Que Rabbi Shimon también permite esto, al igual que la Kabbalah. ¿Por qué? Porque está escrito solo que una. Seguimos. El ajá de amarraba, yad likmitza, regel la halitza, o de la retzia, la mali. De Rabba Barbajaná nafka, pero mi de Rabba Barbajaná nafka, had le kometz, vejad le kiddush kometz. ולרבי שמעון דלא באי קידוש קומץ ולמאן דאמר לרבי שמעון נמי באי קידוש קומץ בשמאל אכשור למכשיר יד ביד דרבא למה לי אילק מצא עצמה מדרבי יהודה ברד רבי חייא נפקא דאמר רבי יהודה ברבי חייא מה איתמד רבי שמעון דאמר קרא קודש כאשים וכחטאת וכאשם בא לעובדה ביד עובדה ביד ימין כחטאת בא לעובדה בכלי עובדה בשמאל כאשם לא נצטרך אלא לקומץ מנחת חוטא, סל כדת החמין ההועיל ואמר רבי שמעון שלא יהיה קורבנו מהודר כי כמה צלה בשמאל נמי תתקשר כמה שמלן. Bien, la Gemara dice lo siguiente. Ya respondimos todas las preguntas sobre la regla de Rabbi Yohanan, que cualquier lugar que dice etzba
o que una es únicamente con la mano derecha, según Jamín, pero según Rabbi Shimon tiene que estar escrito que las dos. ¿Qué significa las dos? Etzba solo es suficiente, o cuando se dice que una y también etzba. Ok. También la Gemara y pregunta de esta regla sobre lo que dijo Raba. Raba dice que se dan cuenta en el Parashat Tarat Metzorah de la purificación de Metzorah, está escrito al tenujos de Nemitara y Manit, del Boine y Manit, del Boine y Manit, dos veces. Y Manit está escrito que, que hay que salpicar sangre sobre la oreja derecha, mano derecha, pie derecho. Está escrito dos veces. Entonces, la segunda vez, Yemanit y Manit de cada uno está extra. Entonces, ¿para qué te viene a decir Yemanit de cada uno? Dice, no. Cada cosa, Yadó te viene a enseñar Yad a Kemitzá, que la Kemitzá se tiene que hacer, ¿qué? Con la mano derecha. Raglo y Manit, regel la Halitzá, que se tiene que hacer con la mano, ¿qué? Con la mano derecha, que es Halitzá cuando una persona muere, está casado con una mujer y muere sin tener hijos. Entonces la esposa, la viuda, no se puede casar con otro hombre a menos que haga ibum o jalitza. Y la jalitza se hace con el zapato, etcétera. No vamos a entrar en eso, pero eso se hace ¿en dónde? En la mano, en el pie, derecha. Se aprende regel, jalitza. Después, retzia, ¿qué es retzia? ¿Recuerdan qué es un retzia? Retzia es cuando le hacen al ebedibri, cuando se quiere quedar más tiempo, la perforación, ¿dónde se hacía? En la oreja. ¿En qué oreja? Derecha. ¿De dónde se aprende? De aquí, de este extra, Ozen Amitaera y Manit, ¿sí? Ozen. ¿Sí? Así dice Raba. Se va, pero un segundo. Respecto a que Mitzá, otra vez que dijo Raba, que ¿dónde aprendemos que se tiene que hacer con la mano derecha? Por Gezerah Shabbat, que lo aprendemos de Tarat Metzorah, Yad Lek Mitzá. ¿Pero por qué? En que Mitzá está escrito la palabra que una. Entonces es así, ya lo aprendemos de lo que dijo Rabbi Yohanan cuando dice que una, no según Rabbi Shimon, según Jajamim, es suficiente para decirte que se tiene que hacer en la parte derecha. ¿Sí? Con la mano derecha. ¿Para qué necesitas el estudio de Raba, Yad Biyad, para que Mitzá? Dice la Gemara, no te voy a explicar. Hay varias partes en que Mitzá. La primera parte es agarrar con los 3 dedos de la harina. Y después de colocarlo, hay que consagrarlo. ¿Dónde lo consagras? Lo colocas en el Klisharet. Entonces la Kemitzá, listo, la Kemitzá que se tiene que hacer con la mano derecha, eso lo aprendemos. ¿De dónde? De que está escrito que una. Pero el próximo paso de colocarlo en un utensilio para consagrarlo, ¿cómo sabes que tiene que hacerse con la mano derecha? Para eso necesitamos el estudio de Raba, para decirte que el estudio de Raba, que es Yad Biyad, de que es el Shabbat, de Metzorah, de Kemitzá, lo necesitamos ¿para qué? Para aprenderte para enseñarte que también el Kiddush Kometz, también colocarlo tiene que hacer con la mano derecha. Colocarlo en el Klisharet. Si el Kometz, colocarlo en el Klisharet. Bien, la Gemara dice un segundo, pero según Rabbi Shimon, que él opina que no es necesario Kiddush Kometz, que no es necesario colocar el Kometz en un Klisharet, o una segunda opinión que opina que Rabbi Shimon opina que sí es necesario, pero no hace falta con la mano derecha, sino con la mano izquierda. O sea, ¿para qué se necesita el Yad de Raba? ¿Sí? Sí me vas a decir que esta Gezerah se necesita para decirte la misma Kemitzá, que se necesita hacer la propia Kemitzá, la Kemitzá misma con la mano derecha. Tampoco es correcto esto. ¿Por qué? Ahorita, no porque una es solo, esto lo podemos aprender para Jajamín, pero para Rabbi Shimon no podemos decir eso. Pero aquí dice por otra razón. Si es para Kemitzá solo, no podemos. ¿Por qué? Porque eso se aprende de Rabbi Yudah Bred Rabbi Hiyá Nafka. Perdón, lo aprendemos de Rabbi Yudah Bred Rabbi Hiyá, porque Rabbi Yudah Bred Rabbi Hiyá dice ¿cuál es la razón de Rabbi Shimon? Dice, te voy a explicar cuál es la razón de Rabbi Shimon. Porque respecto a Korban Minha, o sea, ¿cuál es la razón de Rabbi Shimon que dice que está permitido que el Aktarat Kometz sobre el Mizbeach se haga con la mano? ¿Dónde lo saca esto? Se dice Rabbi Yudah Rabbi Hiyá, porque está escrito respecto a Korban Minha, Kodesh Kodashim Hi, respecto a Korban Minha, Kahatat Kahasham, lo compara con Hatat y con Hasham. ¿Para qué te viene a comparar con los dos? Te voy a explicar. Si lo vas a hacer con la mano, puedes hacerlo con la mano derecha como Korban Hatat. Y si lo vas a hacer con un utensilio, puedes hacerlo inclusive con la mano izquierda como que Korban Hasham. Desde aquí vemos claramente que todos los servicios que se hace en la minja con la mano directo y no como utensilio, hay que hacerlo como Hatat, que hay que hacerlo con la mano derecha. Entonces también la Kemitzá, sí que se hace con la mano, hay que hacerla con la mano derecha. Entonces necesitamos vuelve la pregunta, ¿para qué necesitamos la Shabbat de Raba de Yad Biyad? Esta te voy a explicar para qué. Para Minjat Joté. Para Korban Minja, el Korban Minja que trae un pecador. ¿Sí? Minjat Joté, especial. Hay varios tipos de Menajot, Minjat Joté. Que ahí se tiene que hacer la Kemitzá con mano derecha. Y no puedes aprenderlo de antes. Porque uno hubiese pensado que, ya que el mismo Rabbi Shimon dijo que Minjat Joté, a diferencia de los demás, no requiere ni leboná ni shemen. ¿Por qué? Es un pecador. ¿Cómo va a ser un Korban tan bonito, tan bueno, con aceite y con leboná? ¿Sí?
¿Cómo puede ser un corbán tan meudar cuando es un pecador? Entonces uno dice pensado que por esta misma razón, ¿sabes que no hace falta hacer la quemitza con la mano derecha tampoco? Porque es un pecador, que lo haga con la mano que izquierda. Entonces, por eso no podemos aprenderlo de cualquier servicio, no podemos igualarlo al resto de las menajot. ¿Sí? Y aprenderlo de la derashá de Rabbi Yehuda Rabbi Jia, porque hubiésemos dicho Pinjal Joté, de manera que no le pones Shemen y Leboná, porque no es un corbán meudar, porque es un pecador, ya que es un pecador, pues también no lo hacemos con la mano derecha, sino con la mano izquierda. Kamashmanan, por eso necesitamos el pasuk, mejor dicho, el estudio de Rabba, Yad Beyad. Cuando dice Yad Beyad para que mitzvah, para enseñarte que Minjat Joté también tiene que ser que con la mano derecha. Pero aparte Minjat Joté lo aprendemos de lo que dijimos antes. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.